¿Cuál es la misión de la iglesia? Anunciar a un Cristo resucitado. Y obviamente, cada uno tiene que anunciar a Cristo desde su condición. Pero hoy quiero hablar específicamente de algo. Hablar un poco de nuestra fragilidad. Porque le hago una pregunta. ¿Usted cree que ha dado el 100% en lo que está haciendo? La respuesta es no. Todos tenemos todavía mucho que dar. Y la pregunta es, ¿y por qué no hemos sido capaces de dar el 100%? ¿Qué nos impide que demos todo lo que podemos dar? Creo que todos estamos de acuerdo en una cosa. Tenemos todavía una serie de problemas que no nos permiten dar el 100%. Eso es verdad. Y por eso muchos, cuando son conscientes de sus problemas, prefieren renunciar al servicio y decir, no, ¿saben qué? Yo tengo muchos problemas. Cuando se acaben mis problemas, regreso. Y nunca regresa. ¿Y sabe por qué nunca regresa? Porque los problemas nunca se acaban. Pero debemos de ser conscientes que esa parte de nuestra naturaleza humana, nuestra fragilidad, hace que no demos el 100%, porque a veces no nos sentimos con la autoridad moral de decir o de hacer lo que estamos haciendo. Hoy ya les hago una pregunta. ¿Usted se siente digno de hacer lo que hace? Para empezar, yo le voy a decir, yo no me siento digno de hacer lo que hago. Porque si fuera por merecimiento, hay personas que merecen más estar aquí, porque tienen una mejor calidad de vida que yo. Y yo creo que usted en algún momento ha tenido esa sensación, yo no soy digno de estar aquí. Un día alguien me preguntó, Dimas, me están invitando a ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. ¿Qué me aconsejas? ¿Acepto o no acepto? Le dije, todo depende de lo que te diga tu corazón. Si tu corazón te dice que eres digno, entonces no lo hagas. Porque si te sientes digno, vas a hacer las cosas como sea, porque te sentirás muy digno y no cuidarás tu fragilidad. En cambio, cuando te sientas indigno, harás las cosas con más cuidado porque sabes que eres frágil. Pero a muchos de nosotros nuestra fragilidad nos traiciona y llega la tentación de decir, creo que lo mejor es que no haga nada. Y por eso me gustaría que empecemos escuchando lo que nos dice San Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Déjeme ver si es Segunda de Corintios o me equivoqué. Espéreme tantito. Sí, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice así: y con todo, llevamos ese tesoro en vasos de barro. Ese tesoro, que es el anuncio del Evangelio, el tesoro de ser testigos de Cristo, testigos de su resurrección, donde dice que llevamos ese tesoro en vasos de barro. ¿Qué significa
que seamos vasos de barro, que somos frágiles. No, hombre, otra cosa fuera que San Pablo hubiese dicho, y llevamos ese tesoro en un vaso de oro. Ah, no, eso diría que nosotros, miren, merecemos estar aquí. Sin embargo, San Pablo habla de nuestra fragilidad y nos dice que llevamos un gran tesoro en vasos de barro. Pero sigue diciendo, para que esa fuerza soberana se vea como obra de Dios y no de nosotros. Escuche bien, somos tan frágiles, pero a pesar de nuestra fragilidad, Dios nos confía una misión. ¿Para qué? Para que se vea la obra soberana de Dios. Porque si nosotros fuéramos muy buenos, entonces creeríamos que todo lo que hacemos, lo hacemos porque somos buenos. En cambio, cuando nosotros somos conscientes de que somos frágiles, de que somos seres humanos como el resto, pero si a pesar de eso Dios se sirve de nosotros, entonces ahí es donde se manifiesta la soberanía de Dios. Y por eso nosotros debemos de entender que nuestra fragilidad, nuestra condición humana no debe desanimarnos. Y lo mejor es lo que dice el versículo 7. Y con todo, versículo 8, perdón, nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. Estamos entre problemas, pero no nos desesperamos. Escuche bien, por ser vasos de barro, dice que nos vienen muchos problemas. ¿Qué otra cosa dice que se nos vienen? Desánimos, pero no nos desesperamos. Con esto, ¿qué les quiero decir? Miren, todos tenemos problemas y todos cojeamos de un pie. Nadie puede decir yo ya tengo una vida perfecta. Por eso, si antes no habíamos dado el 100% porque sabíamos que teníamos una serie de problemas y por eso a veces veníamos de mala gana y a veces con la actitud negativa de cómo yo voy a venir a transmitir la noticia de un Cristo vivo si yo tengo una serie de problemas. San Pablo mismo dice que tenía una serie de problemas, una serie de desánimos, pero no se desesperaba. Y eso es lo primero que quiero que entendamos, que a pesar de todo lo que nos pasa, a pesar de todas las cosas que enfrentamos humanamente, no tenemos que desesperarnos. A pesar de que somos indignos de ser testigos de Cristo, tenemos que mantenernos firmes, porque de algo ha de servir lo que hacemos. Y aquí es donde quiero que notemos 4 cosas. Cómo Jesús, cómo Dios se sirve de la condición frágil del hombre para hacer lo que Él sabe hacer, salvar al hombre. Y por eso quiero que veamos a 4 personajes. Y no sé con cuál de estos 4 personajes usted se va a sentir identificado y va a decir yo pertenezco a ese grupo. Primero, veamos a un personaje que se llama María Magdalena. San Juan, capítulo 20, versículo 1 y 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano
cuando estaba todavía oscuro, y vio quitada la piedra que estaba en la entrada con la que se tapaba la tumba. Entonces se fue corriendo a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús quería mucho, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Fíjese lo que hizo María Magdalena. María Magdalena no entendía todavía que Jesús había resucitado. Todavía no tenía clara la idea de la noticia que iba a transmitir. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo María Magdalena? Dice que salió corriendo y le llevó la noticia a los apóstoles. Hay muchos que son como María Magdalena, que tienen muchos miedos, que tienen tristezas, tienen dudas, pero llevan la noticia. Eso no los detiene. Y de algo sirve esa persona que tiene dudas, que tiene tristezas, que no tiene claras las cosas, pero aún así camina. Imagínese a María Magdalena siendo la portadora de que Jesús ha resucitado, aunque ella misma no lo entienda. María Magdalena le fue a contar la noticia a los apóstoles, y los apóstoles empezaron a correr rumbo a la tumba. A pesar de sus miedos, pudo llevar una noticia que puso a correr a otros. Y de esto hay algo que me encanta, que mi papá siempre dice. Mi papá, cuando le habla a una persona, le dice siempre lo siguiente: mira, si mi vida no es testimonio para ti, perdóname, pero sálvate tú. Quizás yo que te enseño no me salve, pero tú sí te puedes salvar. Quizás tú tengas más valentía para vivir el evangelio que yo te enseño. Y eso fue lo que está haciendo María Magdalena. A ella le falta valentía para comprobar la resurrección de Cristo. Sin embargo, a pesar de su fragilidad, de su miedo, de su duda, se convierte en la primera que lleva la noticia de que Cristo ha resucitado. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo que nos toca hacer con miedo, con dudas, con mucha tristeza, pero aún así hacemos lo que nos toca? Y con lo que hacemos, alguno se acercará a Dios. Y yo se los aseguro que algún día va a llegar una persona que le va a decir: ¿sabe qué? Por algo que usted hizo, por algo que usted dijo, yo empecé a corregir el rumbo de mi vida. Casi todos los días hay gente que me escribe. Ayer justamente hubo un grupo de hermanos de Guatemala que me escribió y me dijo: hermano, nosotros nunca estudiábamos la Biblia. Nos encontramos con sus videos, para ser exactos, en agosto del 2022, y desde allí nos nació un deseo de estudiar la Biblia. Y ahora en la parroquia ya formamos un grupo donde nos reunimos cada semana para estudiar la Biblia. Y tú te das cuenta cómo, a pesar de tu fragilidad, de tus dudas y de tus miedos, pones a caminar a otros. Y eso fue lo que pudo hacer María Magdalena. Ella todavía ni siquiera estaba segura de que Jesús había resucitado, pero sin embargo la noticia que ella llevó puso a caminar a Pedro y a Juan. ¿A poco no le gustaría ser como María Magdalena? Que a pesar de toda su fragilidad, y si hablamos de María Magdalena tenía un pasado terrible, ¿sí o no? ¿Eso qué significa? Que todos tenemos cola que nos pise.
Nadie puede estar aquí diciendo, no, yo sí no tengo cola que me pisen. Todos tenemos cola que nos pise. Pero a pesar de que tenemos una colota, podemos ser testigos de la resurrección de Cristo. A pesar de eso, otros pueden correr al encuentro con Cristo si nosotros no nos desanimamos a pesar de los múltiples problemas que tenemos. Hay gente que yo conozco que tiene muchos problemas, pero que sabe animar a otros. Que está triste, pero que sabe arrancarle una sonrisa a otra persona. Eso se parece a María Magdalena. Y por eso, lejos de decirle usted no puede porque usted tiene cola que le pisen, es decir, a pesar de eso, haga lo que pueda. El resto lo hará Dios. Un día le preguntaron a Horacio Trujillo, un predicador de México. Recuerdo que en una predicación se paró una señora y le preguntó a Trujillo, disculpe señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y Trujillo dijo, sí. ¿Usted vive todo lo que está predicando? Y Trujillo dijo, no. ¿Cómo así? Y Trujillo le dijo, es que los que nos dedicamos a enseñar conocemos el camino, aunque tropecemos. Y le hizo una pregunta a la señora, si usted conoce el camino, ¿todavía corre el riesgo de tropezar o ya no? Y la señora dijo, sí, aunque conozcamos el camino, tropezamos. Y la señora dijo, justamente hoy me pegué un golpazo en la cocina de mi casa. Y eso que estoy todos los días ahí. Y Trujillo le dijo, pues vea, todos seguimos siendo frágiles. Pero eso no nos tiene que callar ni cerrar el entendimiento para que no podamos señalarle el camino a otros. Y quizás otros tengan más valor y más fortaleza para no tropezar. Lo importante es hacer que otros caminen. Y ustedes podrán ser testigos de que hay mucha gente que ha servido en la iglesia y que han sido buenos servidores, pero que un día su fragilidad los alejó de la iglesia. Sin embargo, los frutos de su trabajo todavía siguen en la iglesia. Uno de los predicadores que vino a Sucúa ya no es católico. Sin embargo, por ahí anda uno que otro discípulo de él que gracias a él está todavía en el camino. Y no vamos a decir, no, de nada sirvió ese hombre, ¿para qué? Si mira dónde terminó. Es como María Magdalena. Tal vez no tenía claras las cosas, pero puso a caminar a otros. Y por eso, ese es el primer personaje que quiero que descubramos el día de hoy. El segundo lo encontramos en los versículos que siguen. Versículo 3. Pedro y el otro discípulo salieron corriendo al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Quién es ese que corrió más que Pedro? Juan. Juan también tenía un problema. Y el problema de Juan es que había perdido a su mejor amigo. ¿Quién era el mejor amigo de Juan? Jesús. La Biblia dice que Juan se recostaba sobre el costado de Cristo. O sea que Juan tuvo que ser testigo de Cristo, correr para ver si Jesús ha resucitado, a pesar de llevar una tristeza. Y nosotros, como buenos amigos de Jesús,
en algún momento también hemos sentido una tristeza de que a veces no vemos a nuestro amigo. ¿Cuántos de los que creemos en Cristo y decimos, no, yo sí creo en Cristo, yo creo que Cristo puede hacer todo por mí? A veces ese Cristo que puede hacer todo por nosotros no lo podemos ver. Yo les he dicho que cuando mi hija se enfermó, para mí fue duro. El día que me regresé para Quito, tenía 8 horas para dormir en el hotel antes de tomar el vuelo. No pude dormir porque solo eran malas noticias. Cuando llegué a Quito, mi hermano me dijo, mira, tu hija la van a pasar a terapia intensiva. Y solo no la pasaron porque no había un lugar para ella. Todo se estaba complicando. Y en ese momento da ganas de preguntarle a Jesús, ¿qué onda pues? ¿No somos amigos? ¿No por tu culpa ando hasta aquí? Y me acuerdo que el día que tuve que dar la última predicación aquí, el padre me dijo, si quiere la cancelamos. Me acuerdo que la última fue con la pastoral familiar. Y me daba ganas de decir, padre, sí, la cancelemos. Pero ahí toca ser como Juan. A pesar de tener una tristeza enorme, a pesar de no ver a tu amigo, tienes que seguir siendo testigo de su resurrección. Y cuando el padre me decía, Dimas, pero no se preocupe, Dios hará algo por su hija, Dios no abandona a sus amigos. Y mi hermano decía una cosa, uno de mis hermanos, no te preocupes, mira, tu hija, ¿a quién tiene por papá y a quién tiene por abuelo? Yo sé que va a salir de ahí. Pero yo no miraba por ningún lado al amigo que yo quería mirar. Y solo eran malas noticias, cada vez se complicaba más. Y ahí es donde cuesta seguir siendo testigo de Cristo, cuando ese Cristo no aparece. Y estuve a punto de decirle a Jesús, mira Señor, si se muere mi hija, piénsalo si te conviene que yo me enoje contigo, porque sí me voy a enojar contigo, como niño caprichoso. ¿No han visto que los niños le dicen a su mamá, si no me das esto, me voy a enojar contigo? Y muchos de nosotros caminamos así. Estamos pasando por un momento en que le decimos, Jesús, yo trabajo para ti, eres mi amigo, échame la mano. Y el amigo no aparece por ningún lado. Pero a pesar de eso, hay que seguir siendo testigo de Cristo. Veamos los otros personajes. Los otros personajes los vamos a encontrar en San Lucas, capítulo 24. Estos son otro nivel. No son personas cualquiera. Escuchen quiénes eran. Lucas capítulo 24, versículo 13. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta quién era el que caminaba con ellos. Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó,
¿eres tú el único que ha estado alejado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó, ¿y qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret. Él era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y delante de todo el pueblo. Pero los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que iba a liberar a la nación de Israel. Pero ya han pasado 3 días de todo esto. Aunque algunas mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a la casa. Y cuentan que unos ángeles se le aparecieron y les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo que encontraron fue lo que habían dicho las mujeres, pero no vieron a Jesús. Entonces Jesús les dijo, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías todas estas cosas para ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de la Escritura que hablaban de Él, comenzando por Moisés y siguiendo por los libros de los profetas. Nos detengamos un momento ahí. Fíjese que estos 2 hombres que se dirigían a Emaús no eran personas cualquiera. Estos habían caminado con Jesús, habían escuchado a Jesús y no solo eso, habían leído bastante las Escrituras. Pero a pesar de leer bastante las Escrituras, no entendían que Jesús había resucitado. Y por eso habían decidido regresarse a su casa. Tenemos también a veces entre nosotros personas que han tenido una experiencia de Dios, que han caminado con Cristo. Es más, tenemos personas que saben muchísimo de la Biblia, pero a pesar de eso se desanima. ¿O acaso usted no conoce a una persona que por muchos años caminó en la iglesia y que después se desanimó? ¿Usted no conoce a una persona que sabe bastante de la Biblia, pero que no se atreve a caminar? Eso es parte de nuestra fragilidad. Y creo que muchos de nosotros que hemos tenido experiencias de Dios, muchos de nosotros que hemos leído bastante la Biblia, a veces estamos en modo discípulo de Emaús. Ya, este es el último año que sirvo, ya. Después de esto, dejo todo. Y cada uno, a pesar de tener muchas experiencias de Dios, nos olvidamos de ese Dios que ha estado con nosotros. Y fíjese qué es lo que me sorprende de los discípulos de Emaús, que ellos creen que saben todo. Por eso cuando Jesús les preguntó, ¿y qué van platicando ustedes? Ellos todavía le dicen a Jesús, ¿cómo así? ¿Tú eres el único que no sabe todo lo que pasó en Jerusalén? O sea que esos hombres conocían mucho, pero a pesar de conocer mucho, habían perdido la fe.
Y por eso, a pesar de tener tanto testimonio en favor de que Cristo ha resucitado, ellos prefieren no creer y se regresan a su casa. Tenían la prueba de la Escritura, tenían el testimonio de las mujeres, tenían el testimonio de los ángeles, tenían el testimonio de sus compañeros que fueron a la tumba, tenían a Jesús caminando con ellos e interpretándole las Escrituras, y ni así agarraban la onda. Y a veces nosotros podemos caer en un momento de desánimo como ese, y en esos momentos pareciera que ya no hay nada que nos detenga. A mí me ha tocado visitar personas que nosotros necesitamos en la iglesia y que de repente se empiezan a desanimar y se empiezan a alejar de a poco, y por más que vas y les hablas, siempre te dicen, eso ya lo sé. Yo recuerdo que fui a visitar a un hermano que es un grandísimo predicador, pero que se ha alejado de la iglesia, y cuando yo llegué me dijo, Dimas, no pierdas tu tiempo. No tienes nada nuevo que decirme. Todo lo que tú me digas ya lo sé. Por favor, de buena manera, mejor vete de mi casa. Ese ya andaba en modo discípulo de Emaús. A pesar de todo, a pesar de que conocía todo lo que yo le iba a decir, él dice, no, ya no hay nada que me haga volver al servicio, que me haga volver a caminar. Y yo creo que muchos de los discípulos de Cristo pasamos por un momento como ese, en que ya no hay palabra que nos convenza. Yo me acuerdo las primeras veces que vine y me tocó hablar con los catequistas. Muchos de esos que andaban aquí dando todo ya no están. Y ahora irlos a traer de vuelta, dice, ¿para qué? Yo ya sé qué me van a decir, yo ya sé lo que va a pasar, ya, mejor déjenme en paz. Ya se puso en modo discípulo de Emaús. Pero ¿sabe hasta dónde los discípulos de Emaús reconocieron a Cristo? Hasta la fracción del pan. Y cuando reconocieron a Cristo en la fracción del pan, regresaron corriendo a Jerusalén a decir que Cristo estaba vivo. Creo que muchos de nuestros hermanos que se han ido, en algún momento, si alguien hace algo por ellos, podrán reconocer que Jesús está vivo y regresarán y nos ayudarán nuevamente a proclamar que Jesús ha resucitado. Y por eso a todos nuestros hermanos catequistas que se han ido, que se han rendido, no los vamos a juzgar ni condenar. Es parte de la fragilidad humana. Llegan momentos en que da ganas de dejar todo y dedicarse a hacer otras cosas. Pero si hay alguien que nos ayuda a encontrarnos con Cristo como los discípulos en la fracción del pan, esos volverán con mayor fuerza. Y yo conozco muchas personas que después de caminar en la iglesia se alejaron totalmente por años y después se encontraron nuevamente con Cristo y ahora están de vuelta. Y por eso esto es todo lo que tienen que pasar aquellos que llevan un gran tesoro en vasos de barro. Y ahora viene el mejor de los personajes. Digo que es de los míos, el último y el mejor para mi gusto. Se llama Pedro. Pedro es el mejor ejemplo de la fragilidad humana. Pedro es el mejor ejemplo de aquel que ama a Dios con todas sus fuerzas, pero que sigue siendo frágil. Fíjese lo que hizo Pedro.
San Lucas, capítulo 5, versículo 8. Cuando Pedro entendió quién era Cristo, el Cristo que lo había llamado a ser pescador de hombres, escuche lo que dijo Pedro. Lucas capítulo 5, versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque yo soy un pecador. Pedro era consciente de quién era. Y por eso cuando Pedro entendió que Jesús era realmente el Hijo de Dios, Pedro lo primero que le pidió a Cristo: Señor, apártate de mí, yo soy un pecador. Como diciéndole a Cristo: Señor, yo no soy digno de seguirte, lo mejor es que te busques a otro, porque conmigo solo vas a encontrar un hombre frágil que es pecador. Y muchos de nosotros nos hemos resistido a veces como Pedro, porque somos conscientes de nuestra fragilidad. Y por eso yo les decía al inicio, yo soy el primero que se siente indigno de hacer lo que hace, porque como Pedro soy consciente del hombre que soy. Y a veces me da ganas de preguntarle a Cristo: Señor, ¿y por qué me pides a mí hacer esto si sabes que soy un pecador? Muchas veces le he dicho: Señor, en mi familia y mis hermanos hay hombres más buenos que yo, hay hombres más obedientes que yo. Y por eso cuando nosotros sentimos el llamado de Cristo, cuando Cristo se acerca y nos pide: sígueme, ¿qué es lo primero que nos detiene? El recordar nuestra condición. Somos pecadores. Y por eso cuando el Padrecito encomienda una misión a una persona, la persona lo primero que piensa: ay Dios, ¿cómo yo? Si supiera cuántos problemas tengo, si supiera la clase de persona que soy, no me pidieran hacer lo que me están pidiendo. Y así se sentía el pobre de Pedro. Por eso le dice a Jesús: apártate de mí, que soy un pecador. Y Jesús le dijo: eras Pedro, porque de ahora en adelante serás un pescador de hombres. Cuando Pedro entendió que podía ser diferente, cuando Pedro entendió que a pesar de su fragilidad Jesús le llamaba, entonces fue cuando Pedro hizo esta promesa. Vayamos ahora a San Mateo, capítulo 26, versículo 35. Escuchen al hombre frágil. Mateo 26, 35. Pedro afirmó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Fíjese bien, Pedro, a pesar de ser frágil, Pedro tenía un deseo en su corazón: serle fiel a Cristo. Cuando Pedro le prometió a Cristo: a pesar de que muera contigo, no te negaré, la pregunta es: ¿Pedro estaba mintiendo o decía la verdad? Decía la verdad. Él amaba a Jesús sinceramente. Y por eso le dijo: Señor, a pesar de que yo muera, no te voy a negar. Muchos de nosotros, después de que tuvimos una experiencia de Dios, dijimos lo mismo. Yo me acuerdo de un hermano que fue a un retiro y cuando regresó dio su testimonio públicamente y dijo: miren, de aquí en adelante primero muerto antes que volver a ser la misma persona de antes. Primero 3 metros bajo tierra antes de apartarme del Señor. Pasaron 10 años, regresé a preguntar por él y me dijeron: no, ese ya no va a la iglesia. Y yo me hice una pregunta: ¿ese hombre nos mintió? No nos mintió.
en el momento decía la verdad, porque tenía un deseo sincero de buscar a Cristo, pero seguía siendo un hombre frágil. Muchos de nosotros hemos prometido: te voy a seguir, Señor, donde tú vayas, yo voy a ir. Y después empezamos a desanimarnos. Y cuando reconocemos que hemos fallado a Cristo, lo primero que hacemos es ya no sirvo para nada, ya le fallé al Señor, a pesar de que le dije que iba a morir junto con Él. Y para Pedro, el fallarle a Cristo fue lo más terrible. Y por eso vayamos ahora al texto de la negación y entendamos un poquito a Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 54. Quiero que descubramos antes de la negación de Pedro el por qué Pedro negó a Cristo. ¿Por qué Pedro negó a Cristo? Lucas capítulo 22, versículo 54. Dice así: arrestaron entonces a Jesús y se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Fíjese bien, hasta aquí Pedro todavía es fiel, porque Pedro todavía sigue a Cristo. Habían tomado preso a Cristo para asesinarlo, y Pedro todavía le sigue, aunque sea de lejos. Pedro todavía mantiene su palabra. ¿Dónde Pedro empieza a fallar? Aquí. Allí, en medio del patio, habían hecho fuego y se sentaron alrededor. Y Pedro también se sentó entre ellos. En esto, una sirvienta, al verlo sentado junto al fuego, se quedó mirándolo y le dijo: también este estaba con él. Pedro lo negó diciendo: mujer, yo no lo conozco. Poco después, otro lo vio y dijo: tú también eres de ellos. Pedro contestó: no lo conozco. Como una hora después, otro insistió: seguro que este estaba con él, además es de Galilea. Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. En ese mismo momento, mientras Pedro aún estaba hablando, cantó el gallo. Pero quiero que notemos una cosa. ¿Qué fue lo que llevó a Pedro a negar a Cristo? Pero sí, el miedo. Pero hay una circunstancia que hace que Pedro tenga miedo. Se los explico. Resulta que cuando tomaron preso a Jesús, los enemigos de Jesús encendieron una fogata para calentarse. Y Pedro, al ver la fogata, se fue a sentar al lado de los enemigos de Jesús. Y por eso, cuando se dieron cuenta que ahí estaba Pedro, dijeron: este no es de nuestro grupo, este es de uno de esos que andaba con él. Entonces, cuando le preguntaban: tú eras uno de ellos. Entonces es cuando Pedro le niega. ¿Saben cuándo empieza un cristiano a negar a Cristo? Cuando se empieza a juntar con los enemigos de Cristo. Porque hay un dicho que dice que aquel que entre lobos anda, aullar aprende. Aquel que entre miel anda,
algo se le pega. Y por eso, si nosotros sabemos que somos frágiles, sabemos que le podemos fallar al Señor, que todavía tenemos sangre que nos corre en las venas, ¿por qué nos juntamos con los enemigos de Cristo? A veces pareciera que no pasa nada. Hay gente que me dice: no, hermano, yo no tengo problema. A mí, si me invitan a echarme un traguito a una cantina, yo voy sin problema. Porque yo soy consciente de que yo domino el alcohol. Y se empieza a juntar con los enemigos de la fe. Y en algún momento, por temor, por miedo, por lo que sea, termina cediendo ante la propuesta de los enemigos de Cristo. Ese fue el mayor error de Pedro, el aislarse y estar en el lugar donde no debería. Así empieza uno a negar a Cristo. Ahora vea lo que experimentó Pedro, versículo 61. El versículo 60 termina diciendo: en ese mismo momento, mientras Pedro aún estaba hablando, cantó el gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, pobre Pedro. Y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: hoy, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Pedro no era un hombre malo. Pedro era un hombre frágil, que no supo cuidar sus amistades, donde se fue a refugiar cuando su maestro había sido arrestado. Muchos de nosotros, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, nos refugiamos en las personas equivocadas. Y por eso terminamos negando a Cristo. Pero lo maravilloso de Pedro es que después de que entiende que le ha fallado a Cristo, llora amargamente. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido esa sensación de Pedro. Después de prometerle amor eterno a Cristo, le falla. ¿Y cómo se siente su corazón? Como un traidor. Fallé. Y muchos discípulos de Cristo, al igual que Pedro, han llorado amargamente su traición. Y quien diga: yo nunca he traicionado a Cristo, no es consciente entonces de la vida que lleva. Pero todos en algún momento de nuestra vida hemos roto una promesa que le hemos hecho a Cristo. Pedro le dijo: donde tú mueras yo voy a morir. A la mera hora no sostuvo su palabra. Y por eso nosotros también, cuando todo es paz, no hombre, yo sí voy a servir hasta el último día de mi muerte. Cuando empiezan a surgir algunas dificultades, ahí es donde decimos: no, Señor, retiro lo dicho. Y después de un tiempo descubrimos que el habernos alejado de Dios fue la peor decisión que tomamos. Y muchos lloran también como Pedro. Pero lo que me encanta de Pedro es lo siguiente: Pedro sabía que había negado a Cristo, pero Pedro no huye. Pedro se queda esperando a Cristo, porque Pedro sabe que Cristo le podría perdonar. Y a mí me encanta a Jesús, cómo Jesús
enfrenta a Pedro. San Juan, capítulo 21, versículo 15. Antes de leer le hago una pregunta. Si usted fuera Jesús, ¿qué haría usted cuando se encuentre con Pedro después de que Pedro le había prometido amor eterno y a la mera hora le negó 3 veces? Nosotros ni le volteamos a ver. No, cobardes como tú no necesito. Pero fíjense qué hizo Jesús. Si usted quiere leer un poquito la escena anterior, lea desde el versículo 1. Cuando Jesús estaba sepultado, versículo 3 de San Juan capítulo 21, dice: Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Ellos contestaron: nosotros también nos vamos contigo. ¿Qué era Pedro antes de que Jesús lo llamara? Pescador. Y Jesús le dijo: Pedrito, ya no vas a ser pescador, porque ahora vas a ser pescador. O sea que Jesús le cambió la vida a Pedro. Pero después de que Pedro le niega a Cristo, Pedro vuelve a su antigua vida. Regresó a ser la misma persona de antes. Si Pedro fuera un borrachito, Jesús lo saca de ahí y después Pedro vuelve otra vez a recaer. Pedro volvió a ser la persona que era antes de conocer a Cristo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que Pedro no regresó solo. ¿Qué dice que pasó cuando Pedro dijo: me voy a pescar? Los otros discípulos dijeron: también nosotros nos vamos contigo. Cuando una persona le falla a Cristo, quienes le siguen, muchos de ellos también se van. Y pensemos en aquellas personas que un día tuvieron un lugar importante en la iglesia y fallaron. Y cuando fallaron, hubieron algunos que también se fueron tras ellos. Y si yo fuera Cristo, yo tuviera muchos motivos para reclamar a Pedro: Pedro, aparte de que me niegas, regresas a ser la misma persona de antes. Yo hablaba con una persona hace poco y me decía: hermano, yo ya no voy a la iglesia porque mire, mi hermana va a la iglesia y no cambia, vuelve a ser la misma persona, nada más cambia unos cuantos días y luego vuelve a ser la misma. Y pareciera que lo condena solo porque vuelve a caer en la vida que antes llevaba. Pero Jesús no condena a Pedro, porque Jesús es consciente de nuestra fragilidad humana. Y por eso, cuando Pedro estaba pescando y Juan reconoce que Jesús ha resucitado y le dice a Pedro: Pedro, es el Señor. La Biblia dice que Pedro salió corriendo, desnudo, y fue a encontrarse con Cristo. El hecho que estaba desnudo quizás quiera decirnos que Pedro había perdido la gracia de Dios. Esto en contexto con el pasaje del Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. La desnudez es la pérdida de la gracia de Dios. Pedro se dio cuenta que había perdido la gracia de Dios, estaba desnudo. Pero a pesar de eso, salió corriendo a encontrarse con Cristo. Muchos de nosotros, después de que fallamos, después de que nos equivocamos,
empezamos a decir, no, yo ya no tengo perdón, mejor ya no regreso, creo que lejos de hacer un bien hago un mal. Y por eso muchos creen que lo mejor es quedarse, terminar por alejarse del Señor. Pero ahora sí, veamos cómo es Jesús. Cuando Jesús ve a Pedro, le dice, traigan algo de comer. Comieron. Versículo 15. Terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis corderos. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste, porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, y tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Jesús no le reclama a Pedro. Jesús ni siquiera le pregunta a Pedro, Pedro, ¿por qué me negaste? A Jesús solo le interesa una cosa, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Muchas veces tenemos miedo regresar a encontrarnos con Cristo después de nuestra fragilidad humana. Cuando nos hemos equivocado, tenemos miedo porque creemos que nos vamos a encontrar a un Cristo que nos va a echar en cara nuestras equivocaciones. Sin embargo, Cristo solo quiere saber una cosa, ¿me amas? Y por eso Pedro se puso triste cuando Jesús le preguntó por tercera vez. Y por eso la respuesta de Pedro fue diferente. Pedro ya no dijo, Señor, tú sabes que te quiero. Ahora Jesús, después que le pregunta a Pedro, quizás Jesús esperaba que la respuesta de Pedro fuera la misma. Pero Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Como diciéndole, Señor, yo no te puedo mentir. Tú conoces mi vida. Tú conoces que te he fallado. Tú conoces y sabes que he sido cobarde y sabes que junto conmigo arrastré a otros a alejarse de ti. Pero solo quiero que tengas claro una cosa, que te amo. Y creo que muchos de nosotros, a veces como Pedro, nos sentimos indignos, nos sentimos tristes cuando Jesús nos pregunta, ¿me amas? Y entonces volteamos a ver toda nuestra vida y decimos, ay, Señor, si supieras todo lo que ha pasado en mi vida. Señor, si supieras todos los problemas que tengo. Si supieras que solamente vengo a dar una cara aquí, pero allá en mi casa tengo otra. Y cuando volteamos a ver esa realidad que tenemos y que muchos no conocen, también nos sentimos tristes, como Pedro. Pero Jesús solo quiere también saber una cosa, cuánto le amamos. Que seguimos siendo frágiles, que nos vamos a equivocar. Y como decimos en México, que vamos a seguir metiendo una pata o las dos. Pero lo más importante es tener claro que pese a nuestra fragilidad, Jesús nos espera si nosotros todavía le amamos. Y por eso el Papa Francisco dijo, Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón.
Y por eso, si usted creía que para ser discípulo de Cristo primero hay que ser perfecto, está equivocado. Uno en el camino aprende a caminar. Uno en el camino aprende a hacerse fuerte. Pedro, después de haber negado a Cristo 3 veces y después de volver a la misma vida de antes, Pedro aprendió a seguir a Jesús. Y por eso Pedro fue asesinado en Roma. Porque cuando Pedro llegó a Roma, después de predicar, ya estaba saliendo de Roma, dice que Pedro tuvo una visión y vio a Jesús entrar a Roma con la cruz a cuestas. Y Pedro le preguntó a Cristo: ¿a dónde va, Señor? Y Cristo le dijo: voy a Roma a ser crucificado de nuevo. Y entonces Pedro dijo: no, Señor, ahora sí no te voy a fallar. Y Pedro regresa a Roma, y el que fue crucificado fue él. Y fue crucificado como Cristo. Pero Pedro todavía conservaba aquí el recuerdo de la vez que le falló a Cristo. Por eso, cuando lo crucificaron, dijo: a ver, un favorcito nada más. Crucifíquenme de cabeza, porque no soy digno de morir como mi maestro. Fíjense, a pesar de la fragilidad, a pesar de que Pedro falló a Cristo, se convirtió en uno de los grandes testigos de la resurrección de Cristo. Por eso, nosotros debemos de ser conscientes que todos tenemos problemas. Y que sus problemas no lo desanimen. Que cuando usted se equivoca, lo más importante es que se levante. Hay por ahí una frase que dice que valiente no es el que nunca se ha caído, sino aquel que se cayó y se volvió a levantar. Entonces, aprendamos de nuestros errores. Aprendamos de las veces que le hemos fallado al Señor, y de allí agarremos fuerza para ser como Pedro y un día podamos morir con Cristo, por la causa de Cristo. Para terminar, un día un sacerdote me enseñó una cosa y me dijo: Dimas, hay algo que no me gusta de la biografía de los santos. ¿Qué cosa, padrecito? Es que cuando se habla de un santo, solo se habla de lo bueno que hizo, pero nadie habla de lo malo que hizo, porque los santos también tenían luchas. ¿Alguien ha leído la vida de San Francisco de Asís? San Francisco de Asís tenía una lucha. Y San Francisco de Asís luchaba con su apetito sexual. ¿Qué hacía San Francisco de Asís? Ahora sí, como decimos en México, cuando ya no se aguantaba, se tiraba entre las espinas, o iba y se tiraba entre la nieve. Y nosotros vemos a un San Francisco de Asís que cuando oraba levitaba. ¡Ay, qué santo! Pero muy pocos conocen las luchas de San Francisco de Asís, hasta llegar al extremo de tirarse entre las espinas. Por eso Salvador Gómez dice: no hay santo sin pasado. ¿Y qué pasado? Pero tampoco hay pecador sin futuro. ¿Y qué futuro? Todos los santos que hoy conocemos tienen un pasado. ¿Y qué pasado? Cuando usted se preocupe por buscar el pasado de los santos, se va a quedar con la boca abierta, porque muchos de ellos también, como Pedro, fallaron, pero se levantaron y ahora sí agarraron las cosas en serio. Y por eso no importa cuál sea nuestra condición de vida, nosotros podemos también alcanzar la santidad a pesar de nuestra fragilidad, porque Cristo es aquel que puede restaurar los corazones que ahora se encuentran quebrantados.
Pidamos entonces a Dios que nos dé la gracia de ver nuestra fragilidad y de decirle al Señor: Señor, tú sabes que yo soy frágil, tú sabes que yo meto la pata cada rato. Señor, tú sabes que por cualquier cosita a mí me da ganas de salir corriendo. Solo te pido una cosa: dame tu fortaleza, sosténme en los momentos difíciles, y yo te prometo que voy a seguir de pie hasta el último día. Y si nosotros tenemos claro que somos frágiles, vamos a buscar ayuda, vamos a apoyarnos en alguien, vamos a buscar estar ahí al pie de la cruz para no desanimarnos. Pero si creemos que nosotros ya no podemos caer, ese es el mayor peligro: creer que estamos a salvo y que ya el demonio nos hace los mandados. Y eso no es verdad. El padre Jorge Loring dice: se necesita ser idiota para creer que el diablo no te puede hacer nada. Porque hay gente que está tan convencida y dice: no, a mí el diablo me hace los mandados, a mí el diablo ya no me hace nada. El padre Jorge Loring dice: se necesita ser idiota para pensar de esa manera, porque el diablo por naturaleza tiene más fuerza que el hombre. Y la única manera de vencer al demonio es con la gracia de Dios. No existe otra manera. Y por eso nosotros debemos de procurar vivir en la gracia, porque es la única manera de resistirle al demonio. Muchas gracias.